Bueno, el presidente López Obrador se refirió pues al tema de salud, reconoció otra vez al secretario Jorge Alcocer y al subsecretario Hugo López-Gatell, dijo que han realizado un destacadísimo trabajo para enfrentar la epidemia de COVID. Nosotros desde el inicio de la epidemia de COVID dimos a conocer que contábamos con un equipo de primera en todo lo relacionado con la atención a epidemias y pandemias, y este equipo se mantiene. Eso es lo que dice respecto al secretario de Salud y al subsecretario de Salud el presidente López Obrador. Y agrega sobre los medicamentos oncológicos para niños que las empresas farmacéuticas pagaron moches o chayote a medios de comunicación para realizar una campaña en contra del gobierno para asegurar que no existían estos medicamentos. Ayer hablamos con Alejandro Barbosa, el director de Nariz Roja. Ahí está en las redes sociales de la organización la información oficial de los medicamentos que se han solicitado, cuántos se tienen, cuántos han llegado, en fin. Yo creo una vez más que los propios informes del gobierno pueden ir o van en contrasentido a lo que afirma el presidente, pero dentro de todas estas declaraciones que están relacionadas con el sector salud, nos concentramos en una, que es esta meta para el 2023, para diciembre del 2023, que busca, o dice el presidente, que logrará que el sistema de salud de México sea como el de Dinamarca. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Marco, hola Lu. Hola. Pues yo creo que el presidente escogió un muy mal país para compararse, porque es un país de muchas maneras diferente al nuestro. Es una población de menos de 7 millones de habitantes, tienen una de las mejores distribuciones de ingresos que existe en el mundo. Tú observas cualquier ranking que refiera el bienestar de la sociedad, su calidad de vida, el índice de desarrollo humano, las ventajas competitivas para hacer negocios, la expectativa de vida, y pues te van a salir invariablemente los países escandinavos, como es Dinamarca, más Australia, más Nueva Zelanda, algunas cosas de Asia como Japón, pero de verdad que el presidente sí se metió en un berenjenal, y no sé por qué se le ocurrió Dinamarca, porque el sistema de salud de ese país, que parte del principio del acceso universal y gratuito a los servicios médicos, es un concepto que existe desde hace unos 50, 60 años, instaurado en Gran Bretaña, país que también tiene un sistema de salud en esas condiciones. España lo tiene, Noruega lo tiene, Suecia lo tiene. Entonces lo que hice fue buscar una serie de datos estadísticos relacionados con salud para comparar México y Dinamarca, principalmente, aunque también vamos a ver algunos datos de los otros países, y decir, México puede decir que en algunos meses, supongamos que si la afirmación del presidente fue realizada ayer, esperaríamos entonces que el 28 de diciembre salgamos a las calles. A mí me duele la panza, tú tienes como que un catarrito, nos crucemos la calle y sin hacer el trámite doloroso de pedir una consulta al IMSS, al ISSSTE o a donde sea, o meterle 1,500 pesos a una consulta privada de calidad, o 100 pesos a una en la que vas por una receta a una farmacia, pues eso se antoja muy difícil. Vamos a ver datos y empezamos con los del COVID, porque Venga. Ahora el presidente ha hecho referencia a eso. Empezamos con esto de Dinamarca, ¿no? En el caso de Dinamarca, murieron 6,340 personas durante la etapa COVID. Este es un dato acumulado por The Economist, que es una revista absolutamente respetable, que no le conviene al presidente mexicano ni a otros populistas porque suelen ser críticos, pero hacen un acumulado estadístico excelente sobre el comportamiento de COVID. Bien, en Dinamarca murieron 6,340 personas en exceso. Esto significa que las autoridades, teniendo prevista que moriría X número de personas, muere ese número más alguna otra cantidad, y en el evento COVID se atribuye que pudo haber sido por la enfermedad respiratoria grave que provoca el virus, pero también por otras consecuencias en el resquebrajamiento que el COVID le impuso a cada sistema de salud en cada país del mundo. Entonces decimos,
El número de personas que hayan muerto en exceso entre su población es lo que nos permite distinguir el mejor criterio para decir qué tal lo hizo un país. Entre más personas hayan muerto de manera excesiva con respecto a su población total, pues entonces un país lo hizo peor y México lo hizo terriblemente mal. 665,900 personas ha confirmado el gobierno mexicano, y es el dato que recoge The Economist, para hacer un exceso de muertes de 522 por cada 100,000 habitantes. 522 muertes por cada 100,000 habitantes. Dinamarca, 108. Es decir, casi por cada danés que murió en la pandemia, murieron 5 mexicanos. 1 por 5. 1 por 5, y el presidente dice que esa es la comparación. De hecho, de los países que tienen el sistema de salud similar al de Dinamarca, aunque no lo menciona el presidente, España tuvo 320 y España tuvo severos problemas como consecuencia del manejo de su crisis sanitaria. Gran Bretaña tuvo 295, Suecia 155, Noruega 123, repito, Dinamarca 108, y por 5 esto es México. Hemos dicho aquí que hubo 665,900 muertes. López-Gatell es un funcionario que difícilmente habría podido continuar como jefe del sistema de salud durante la pandemia en cualquiera de esos otros países. Únicamente lo hizo peor Perú, que alcanzó 579 muertes por cada 100,000 habitantes. Y esta crisis sanitaria en Perú, muy acentuada por el flujo que tienen con España, ocasionó la alternancia política. El expresidente Castillo es una consecuencia electoral de la molestia peruana por cómo sus predecesores habían manejado la crisis sanitaria, y la manejaron en unos términos que son comparables a los de México, cuyo presidente sale a decir: defiendo a Pedro Castillo y defiendo a López-Gatell, cuando parecerían ser políticamente antagónicos. Dentro del mar de datos, Lourdes, Marco, que hay sobre salud y que te permiten hacer los cruces que quieras para hacer una comparación, está el gasto público en salud por habitante. Este es un dato que vamos a expresar en dólares y lo estoy tomando de la OCDE, actualizado hasta el año 2021, pero con corte de revisión en noviembre de 2022. Y tenemos que mientras Dinamarca, ojo, gasta $5,453 por habitante al año, que Noruega 6,044, que Gran Bretaña 4,466, que Italia 3,000, que España, que de estos es el que menos gasta, con 2,700, México gasta solo $649 por habitante. Cada mexicano en promedio recibe un subsidio de acuerdo con el gasto público programado en materia de salud. Esto es solo lo que el Estado mete. Hay aportaciones privadas. Los mexicanos debemos de pagar muchísimo dinero en la medicina privada para poder atendernos, y en México 649. O sea, son 9 veces menos que lo que va a gastar Dinamarca el próximo año aproximadamente, y eso te lleva a decir, se puede con un gasto 9 veces menor por habitante que el de Dinamarca llegar a un escenario de salud como el que los daneses tienen. Pues la pregunta, yo creo que no requiere meterse mucho en la respuesta. ¿Cuánto gana un médico danés? Uno de atención no especializada, digamos, un médico general gana 60,000 coronas danesas, que son unos 166,000 pesos. Ese es el menor sueldo de un médico en Dinamarca, 166,000 pesos mensuales. En México, 25,000. Si te parece, regresamos del corte, seguimos con esto. También quiero compartirles un video de un hospital psiquiátrico en Dinamarca para que vean que es un tema de servicios, inversión, prestaciones, pero también instalaciones. 8:19 de la mañana, una pausa y regresamos. Estás abriendo la conversación en Ciro Gómez.
8 de la mañana con 25 minutos. Estamos haciendo esta revisión a partir de cifras vamos a plantearlo de esta manera. ¿Cuál es la meta que se ha puesto el gobierno mexicano en voz del presidente López Obrador para diciembre del 2023, hablando del sector salud? Es decir, ¿a dónde aspiran a llegar? Y la verdad es que pusieron la vara alta, ¿no? Pues lo que pasa es de que como el presidente está en campaña, se le da más por prometer que por gobernar, y esto crea distorsiones a las que los mexicanos somos muy susceptibles. ¿Por qué los mexicanos creemos que la lucha libre se trata de dos vatos pegándose? ¿Por qué los mexicanos creemos que ahora sí va a llegar la llamada selección nacional al quinto, sexto, octavo, noveno partido? ¿Por qué los mexicanos podemos creer que se va a llegar a una situación de Dinamarca cuando el gobierno presupuesta la 9ª parte del gasto por habitante de lo que destina la corona danesa, el parlamento danés, a sus ciudadanos? Pues lo que terminas teniendo pues, es una cosa verdaderamente extraña. Decíamos el aspecto de los médicos. Sí, ¿no? Recupérate esa, está padre. Ahora que el presidente le aplaude a López-Gatell y al doctor Jorge Alcocer, que despacha, no se lo digan a nadie, como no secretario de salud, aunque en el encargo lo tiene, no se ha reconocido a los médicos sobre los cuales este gobierno salió a señalar en la pandemia, cuando los médicos decían, dame equipo por lo menos. Y entonces desde el Palacio se les decía que eran unos conservadores, unos fifís que se prestaban al juego de los conservadores y que los golpistas y eso, y decirle a los niños con cáncer que era la derecha que se prestaba a las ambiciones nazistas, o sea, unas cosas terribles. Pero lo que tienes, a ver, Dinamarca le paga a un médico de atención inmediata, digamos, sería el que está en una clínica de salud, ¿no? El médico familiar del Seguro Social, que es el que te hace la derivación y que te indica si debes continuar tu tratamiento con un especialista o con un subespecialista. Estamos hablando de ese médico, y así existe la figura. El médico de atención inmediata gana 60,000 coronas danesas mensuales. Es mucho, poco, son 160,000 pesos. 166,000 pesos gana un médico de atención primaria, mientras que uno mexicano gana unos 25,000 pesos. Y además estamos en medio de que los residentes de Petróleos Mexicanos, de la red de hospitales de Petróleos Mexicanos, están con un asunto de cuánto se les debe. Lourdes. Es solo un ejemplo, porque hemos hablado y seguido este tema aquí por la mañana, y bueno, uno de los doctores residentes nos dijo que los más de 800 médicos que hay de Pemex residentes en todo el país, pues recibieron solo 2,500 pesos por aguinaldo, por concepto de aguinaldo, y ellos lo que estarían esperando recibir pues son entre 12,000 y 15,000 pesos. Que sigue siendo muy por abajo de la media danesa, por lo que estás... Esos son 902 coronas. Sí, exacto. O sea, la verdad es de que es cierto, en Copenhague el costo de la vida es más alto que en la Ciudad de México. Carísimo. No invitas a tu señora de Año Nuevo a una cena de Año Nuevo con tus chavos con ese dinero. Ni de locos. Entonces, ¿cómo se llega a una situación de equiparar las condiciones del sistema de salud danés en términos de que estaremos allá en un año, cuando tienes que la esperanza de vida al nacer, de acuerdo con el Banco Mundial, en Dinamarca es de 82 años y de México es de 75? O sea, lograr un año, aumentar un año la expectativa de vida de un país, pues requiere de una inversión larguísima en términos de Producto Interno Bruto, de desarrollo de infraestructura, y también tenemos que decir que los mexicanos hemos aceptado someternos a la dictadura de la delincuencia organizada, por la cual se están construyendo cuarteles de la Guardia Nacional y no más clínicas comunitarias. Hemos tenido que aceptar que se tengan que comprar más armas
y no más equipo para que haya suficiencia en Joco, donde están los mejores traumatólogos posiblemente del país por la cantidad de trabajo que tienen, por su preparación, dedicación, pero que a veces trabajan con insuficiencia de materiales, y eso Miriam Moreno de verdad que ha hecho ya un par de doctorados nada más en lo que va del sexenio, entendiendo las deficiencias. La tasa de los mortalidad de recién nacidos por cada 100,000 nacidos vivos, que es un criterio básico para entender el funcionamiento de un sistema de salud. Tú dices, ¿cómo medimos la calidad de la salud de un país? Hay algunos criterios. Dije el de la esperanza de vida, este otro también es vital. Los muertos por los niños que mueren recién nacidos luego de haber nacido vivos por cada 1,000 es en Dinamarca de 3. 3 niños, 3 bebés mueren luego de haber nacido por cada 1,000. Esto es en realidad muy poco, y solo hay 2 países que creo que mejoran ese récord, que tienen los mismos sistemas de salud a los que se ha querido referir el presidente, los de la gratuidad absoluta. Suecia 2, Noruega 2. ¿México cuántos? México 12. O sea, 4 veces más mueren niños recién nacidos en México que en Dinamarca. 6 veces que en Noruega, 6 veces que en Suecia, 4 veces que en España, 4 veces que en Italia y 3 veces que en Gran Bretaña. Para poner algo más cerca de nosotros, aunque dice Ciro, con toda la razón, que queda en verdad más lejos España que Chile. Bueno, Chile, que es una economía latinoamericana, tiene 6 muertes por cada 1,000 niños recién nacidos y que hubiesen nacido vivos. O sea, México tiene el doble que Chile, pero el presidente dice no. Dinamarca lo hace en ese sentido mucho mejor. Ya lo mencionaste varias veces, Humberto. Inversión e inversión. Creo que es el único camino. Inversión para servicios, inversión para prestaciones, y te invito a ver esto que dura un minuto. Inversión también para instalaciones. El video que estamos viendo es el de un piano de cola en medio de un edificio con un árbol interior, de techos muy transparentes, de vivos en madera, con una escalera que es una especie de espiral, un edificio grande, de ventanas amplias. Ese es el hospital psiquiátrico de Noruega. Un hospital de 44,000 metros cuadrados que supuso una inversión de más de 33,000 millones de pesos y que atiende, son muy buenos los daneses en arquitectura, a un concepto que se llama arquitectura del bienestar, en donde todo en el edificio, ves espiral, ves de madera, esas formas naturales de madera, privilegiando la entrada de luz, con la música en el vestíbulo. Es un hospital mental, de atención mental. Entonces, los arquitectos, porque ese video está en el sitio de los servicios públicos de salud de Dinamarca, y entonces entrevistan al arquitecto y dice, pues lo que buscamos hacer es justamente eso, un espacio que cure. Imagínate tú, insisto, el objetivo que se ha planteado el gobierno de México, porque una vez más son servicios, prestaciones, pero también instalaciones. Sí, Marco, o sea, estamos viendo una obra de arte en términos arquitectónicos. Correcto, absoluto. No pueden construir obra pública si no tiene en su interior una obra de arte. Es un concepto de infraestructura pública del centro norte de Europa. Arquitectura del bienestar le llaman, ¿no? Completamente orgánico. Así es. Si tú buscas, yo no para este caso, pero me ha tocado trabajar con pacientes psiquiátricos de los lugares pobres de Catepec, de Iztapalapa, de Gustavo Amadero, y tú ves que las familias tienen 2 o 3 tragedias cuando deben de vivir con una persona que tiene un trastorno psiquiátrico severo. La verdad es de que es gente que vive empobrecida y atada a un paciente de muy difícil manejo con múltiples diagnósticos. Para acabar, los riesgos de contraer, no voy a terminar, no voy a acabar porque nos va a comer el corte. ¿Te parece que regresando nos regales esta última estadística que tienes preparada, no? Y rematamos. Órale, perfecto. 8:34 de la mañana, pausa y volvemos.
Son $6,044 anuales que invierte el gobierno escandinavo en materia de salud promedio por cada habitante contra $649 también. Sí, dólares sí. Que el sistema mexicano hace de acuerdo a datos de la OCDE. Y por ahí tienes otros, ¿no? Nueve veces menos. Exactamente. O sea, la verdad es de que existen cualquier cantidad de elementos estadísticos para entender un sistema de salud pública, y para comentarlo en analogía a lo que vimos con COVID. Sé que no es COVID. El indicador se llama riesgo de contraer gastos catastróficos relacionados con la atención quirúrgica, el porcentaje de personas que están en riesgo, que es una condición catastrófica que por una necesidad emergente de atender tu salud, de evitar que tu familiar muera, te vas a la quiebra económica. Y lo digo porque eso lo vimos multiplicado por muchísimas veces. En el caso del COVID, en que las personas, a diferencia de lo que dice el presidente, y no sé por qué lo sigue diciendo, muchas personas murieron en sus casas sin atención médica y buscaron atención en el IMSS, y no es de que el IMSS no quisiera, es de que el IMSS ya no podía ofrecer nada más, ni el ISSSTE, ni Pemex, ni nadie. O sea, de verdad estaban reventados. Recuerden hace 2 años cómo se escuchaban las ambulancias. Hace 2 años, cuando estábamos en el peor momento COVID en México, tú tratabas de distinguir cuántas distintas ambulancias escuchabas en el ambiente del Valle de México, y eran simultáneamente 3. Las personas que estuvimos activas veíamos una tras otra. Bien, utilizo el dato relacionado con la atención quirúrgica que lleva a las personas a la pobreza, y vamos a ver la tabla. ¿Qué porcentaje de ingleses se van a la quiebra absoluta si necesitan una cirugía? Está buenísima la pregunta. 0%. Y en Italia, ninguno. En España, 2%. En Suecia, 1%. En Noruega, 0%. En Dinamarca, que es como vamos a estar dentro de un año, es decir, este dato que voy a decir ahora mismo es algo que ya no existirá en el 28 de diciembre de 2023. En México, el 11% de la población. 1 de cada 10 mexicanos se va al hambre si quiere resolver una situación quirúrgica emergente. Si tu hijo se accidenta en el transporte público, si a tu mamá le da un infarto y necesita un desbloqueo de válvulas coronarias, si esto o el otro, en México 1 de cada 10 y en Dinamarca ninguno. La verdad es de que, Marco, esta es una de las cosas que, como muchas otras, yo no entiendo. Sí, no, absolutamente. Regreso a la declaración del presidente de esta, digamos, campaña que él ve cuando se señala la falta de medicamentos, y estamos hablando nada más de medicamentos oncológicos, o habla más bien el presidente solamente de medicamentos oncológicos para niños. Y justo el día de hoy, El Universal, en su primera plana, destaca la nota de mi colega y amigo Jorge Cisneros, y dice: desabasto de medicinas e insumos en el país de 25%. Solo por atender otra vena, Humberto, es decir, estamos en la comparación estadística, pero yo no sé si por ahí en tus navegaciones viste algo de insuficiencia de medicamentos en Dinamarca, pero bueno, insisto, nada más por atender el tema de desabasto de medicinas. El Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, leo la nota de Jorge Cisneros en El Universal, solamente entregó 3 de cada 4 medicamentos o insumos solicitados por los sistemas estatales de salud. Señala un documento del organismo. No es una filtración, es información oficial. El desabasto general en el país fue de 25.39%. No se precisa qué pidió cada estado, únicamente la cantidad. Las partidas pueden ir desde algodón, gasas y batas para médicos, hasta medicamentos para tratar el cáncer. Y concluye esa lectura. Hay 7 entidades con un desabasto mayor al promedio: Coahuila, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Puebla, Estado de México y Veracruz, y es Coahuila la entidad con la mayor afectación. Ahí está en la pantalla de Telefórmula la nota de Jorge Cisneros. Entonces, pendientes por atender los que quieran. Solo, insisto, de lo que ya está ahí,
no lo que se tiene que, no, además de lo que se tiene que mejorar, ¿no? Sí, entiendo. No es de que México esté partiendo rumbo al proyecto Salud Danesa desde una condición que pudiese ser competitiva, es decir, en que no tuvieses estos desabastos que describas. Y entonces lo que se tiene por delante para llegar a esas tasas de mortalidad infantil, a esos salarios, así es. Pero además tienes que revertir una serie de malas condiciones. Lo hemos visto, cómo se atiende en los lugares más apartados a las personas más pobres. Lo vemos en los barrios de la Ciudad de México, del Estado de México, de cómo la gente se arremolina tratando de buscar una prueba COVID ahora mismo, porque no hay pruebas COVID suficientes. En Dinamarca jamás hubo una discusión que no fuese sino científica con respecto a qué vacunas deberían de recibir los daneses, y aquí nos vamos a tener que chutar una vacuna que no está reconocida por el aparato científico mundial, excepto por el propagandístico mexicano, que es la Abdalá, que pues es eso o es nada, cuya efectividad referida por López-Gatell es únicamente referida por el gobierno cubano. No hay un panel de científicos diciendo en efecto es 93% su efectividad, y lo que tenemos pues es de que hay una serie de entuertos que tienen que ver más con criterios políticos que con criterios científicos, y después de eso, de administración pública en materia de salud. Ya haremos la próxima hora un enlace con nuestra compañera Laura Cardoso, que va a estar haciendo recorridos para ver cómo está justo la demanda en centros de salud de la Ciudad de México, que además parece ser un fenómeno que se repite en varios estados del país. No están atendiendo esta convocatoria federal al refuerzo. Te invitamos cuando sea el enlace de Laura para que lo comentemos, ¿no? Con mucho gusto, maestro Silva. Maestro Padgett, nos escuchamos al ratito entonces. A sus órdenes. Gracias por el tema, maestro.